Perfecto. Ok. Ok. Relaciones tróficas. ¿Qué es un nivel trófico? Volvemos a lo más básico. Vamos a empezar como si estuviéramos en biología en el colegio o en la universidad. Este, un nivel trófico es una función que ejecuta un organismo o un conjunto de organismos en un ecosistema. Recordemos que un ecosistema es un montón de interacciones entre ese tipo de organismos con diferentes funciones. Entonces, cuando hablamos de los diferentes niveles tróficos, tenemos que recordar que la planta es el primer nivel trófico. Ella toma la luz solar a través de diferentes órganos, principalmente las hojas, donde tiene la clorofila, y además de eso, el dióxido de carbono y agua, y lo va a convertir en glucosa, que es uno de los componentes más importantes de los azúcares que nosotros como organismos complejos consumimos. Vean que ellas son seres autótrofos que nos van a proveer de, voy a apagar un momentito el video para poder ver bien la diapositiva. Gracias. Para poder contar alimento. Entonces es el primer punto de alimentación en el ecosistema lo dan los seres autótrofos, las plantas. Y por supuesto que además también nos producen oxígeno, del cual nosotros, seres complejos, también nos beneficiamos. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, que no sé por qué no se devuelve. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, planteamos, ¿verdad?, los diferentes niveles tróficos donde vemos que la planta es ese primer nivel. A partir de la planta también existen otros organismos que se pueden alimentar de ella. En este caso vamos a hacer un énfasis en todos esos insectos herbívoros o como de ahora en adelante los voy a seguir llamando, fitófagos. Fito de planta y fago de alimentación, o sea, los que se alimentan de las plantas, que para nosotros desde un punto de vista antropocéntrico, pues son plaga. Pero recordemos que en los bosques no existen plagas, porque en el bosque, en ese montón de plantas y de organismos, pues el ser humano casi nunca ingresa, entonces ahí no va a haber un concepto de plaga. Y ahora más adelante también vamos a ver qué es ese concepto de equilibrio y de biodiversidad. Casualmente, de estos insectos fitófagos también existen insectos carnívoros que se alimentan de ellos y pueden controlarlos. Son los que utilizamos en control biológico, que esperemos que en algún momento vaya a ser otra de las charlas que se puedan ofrecer a todo público para que conozcan un poco más de todos estos organismos biocontroladores. Recordemos siempre que en todo ecosistema es un ecosistema que no va a estar estático. Por eso cuando uno habla de manejo agroecológico, uno no puede hablar de recetas jamás. ¿Por qué? Porque lo que tengo hoy puede ser que mañana me va a cambiar. Y si tengo condiciones ambientales que están en constante cambio, pues también esos organismos en su interacción, como podemos ver ahí, como nos plantea Brit Koskela, pues obviamente ellos van a responder también a todo ese tipo de cambio ambiental en el que van a estar. Podemos ver que hay cadenas de relaciones, pueden ser mutualistas como los polinizadores. Podemos ver cadenas de competencias, podemos ver cadenas antagonistas o o simbióticas o mutualistas. Vemos muchos tipos de relaciones. Vemos que definitivamente, aunque existan organismos que no podemos ver, están presentes ahí y no podemos obviarlos. Dentro de estas interacciones entre niveles, es muy importante tomar en cuenta que existen relaciones interespecíficas. ¿Qué quiere decir interespecífico? Bueno, entre especies. Entonces, cuando hablamos de la depredación y el parasitismo, ese es un tipo de relación interespecífica. Vimos en la primera diapositiva que el nivel de los fitófagos, el segundo nivel trófico, es atacado o puede ser atacado por depredadores o parasitoides también. Entonces ahí podemos ver cómo hay una relación en el ecosistema que para el hombre pues es beneficioso en el caso de un biocontrolador, pero para el fitófago no necesariamente. Pero existen y a partir del conocimiento de ese tipo de situaciones podemos más adelante formular
posibles estrategias de manejo en nuestro agroecosistema, que es lo que vamos a ver de una forma, de una pincelada el día de hoy, porque hoy lo que vamos a ver son las bases de este concepto de agroecología. Luego existe también la competencia. Eh, Vamos a ver si por acá, ok, Darwin nos planteaba, es un científico muy reconocido que fue el padre de la teoría de la selección natural, donde básicamente sobrevive y se reproduce el más fuerte. Entonces, ¿por qué se hace esto en la naturaleza? ¿Por qué ocurre esto en la naturaleza? Siempre con el objetivo de mejorar las especies, de que puedan sobrevivir, de que puedan adaptarse mejor a un ambiente, que como ya les decía anteriormente, es un ambiente sumamente dinámico, donde todos los días van a existir cambios. También las relaciones de mutualismo, como les comentaba brevemente al inicio, son relaciones sumamente importantes que también nos van a llevar a una selección natural y una coadaptación. ¿Por qué? Porque el polinizador le ofrece un servicio a los autótrofos, el servicio de la polinización. El polinizador se beneficia a través de conseguir alimento para poder perpetuar su especie a través de mantener bien, mantenerse nutrido, ¿verdad? Bien nutrido, fuerte, saludable y poder tener la capacidad de reproducción, tener la energía para hacerlo, poder sobrevivir y adaptarse también. Por el otro lado, el organismo autótrofo recibe la variabilidad genética que se ocupa a través del polinizador que anda de flor en flor, pues dispersando su polen, ¿verdad? Entonces, vean cómo hay diferentes interacciones en los niveles tróficos. Si me pueden apagar el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, como les comentaba, también existen las relaciones intraespecíficas que son propias de los organismos que conforman una única especie. Esto ya es más a nivel molecular, a nivel genético, donde se dan una coevolución de proteínas que pueden ayudar a los organismos a generar sustancias que los puedan colaborar a que su metabolismo se adapte mejor. Estoy teniendo problemas para pasar las diapositivas y no sé por qué es. Vamos a ver. Ok. Entonces es importante recordar que las relaciones mutualistas, en el caso de la diapositiva que estamos viendo, pues no es algo simple. No es nada más que llegó una mariposa, como lo planteamos ahí, y ya, pues ya hizo su servicio ambiental, ¿verdad? A la planta y pudo cumplir con su estrategia, sino que también en el ecosistema podemos ver que muchas especies que tienen exactamente la misma función son diferentes entre sí porque son especies, puede ser de familias, órdenes diferentes, tipos de organismos distintos, pero cumplen una misma función en el ambiente. Y son igual de importantes porque podemos ver que aunque exista una tasa de interacción baja de mutualismo, porque hay pocos, cuando existen muchos organismos que cumplen en un solo nivel la misma función, pues entonces podemos ver que esa tasa de interacción aumenta. Y cuando aumenta esa tasa de interacción, todos se benefician, principalmente los organismos autótrofos que componen este primer nivel en el ecosistema. Entonces, tenemos que recordar, y sobre todo aquí hago un énfasis a los que están produciendo en este momento, que uno no puede ver la planta sola. Tiene que recordar muy bien que hay un montón de organismos interactuando con ella. Hay seres omnívoros que me pueden dar diferentes servicios en diferentes momentos. Pues por supuesto están los fitófagos. Ahí vemos un ácaro, por ejemplo, que a veces es un problema en tomates, sobre todo en estas épocas secas. Eh, Existen también los depredadores muy especializados para cada tipo de fitófago. También hay generalistas, los parasitoides, que normalmente son un poco más especializados que los depredadores y tienen otros mecanismos y estrategias de ataque y que casualmente se enfocan en otro tipo de especies. Podemos ver ahí moscas blancas o áfidos, que normalmente son chupadores que tienden a tener estrategias de ataque hacia la planta muy específicas y muy desarrolladas.
sin olvidar, por supuesto, los patógenos. Hablemos de hongos, de bacterias, fitoplasmas, por ejemplo, que últimamente nos han generado tantos dolores de cabeza, nemátodos a nivel de raíz, que casi siempre lo que no vemos lo obviamos y esto es un grave error, porque los estudios recientes nos han hecho ver que el cerebro de la planta, que es en este caso la raíz, tiene un montón de interacciones también en todo lo que es la rizósfera. Sobre todo interacciones muy interesantes con ciertas bacterias que me pueden ayudar a todo lo que es el sistema de resistencia o de tolerancia a las enfermedades. Entonces, podemos ver acá que tenemos una serie de interacciones con organismos de diferentes niveles tróficos. Tenemos un agroecosistema y este agroecosistema tenemos que llevarlo a ese equilibrio como en los bosques, tenemos que simularlo, porque recordemos bien que el ecosistema no está interferido por el hombre, no, el hombre no ha llegado ahí a, a generar otro tipo de relaciones en un sistema, como pasa en la agricultura. Entonces es importante también recordar a los que son agrónomos y enseñarle a los que no son agrónomos que la planta en su interacción con otros niveles ha generado una serie de mecanismos para defenderse de estos organismos que la quieren atacar, que normalmente se vuelven una plaga cuando nosotros tenemos un agrosistema que no tiene equilibrio, que tiene muchísimas plantas del cultivo principal o solo de un monocultivo y no hay ni un solo depredador, no hay ni un solo controlador biológico, porque todo lo tengo al desnudo, diríamos. No tengo coberturas, no tengo franjas, no tengo ningún tipo de estrategia que me pueda colaborar a que ese agrosistema sea más robusto, que sea más complejo, que pueda ayudarme a tener un mejor equilibrio en las relaciones entre niveles tróficos. Entonces podemos ver acá que la planta puede tener diferentes efectos, ya sea los directos como los nectarios extraflorales, que normalmente sirven de atracción a depredadores y parasitoides. Hay algunos que tienen barreras físicas también, que son directamente para decirle a ciertos organismos fitófagos, no entre aquí, no venga aquí, soy venenoso o huelo feo, como en el caso del tomate, por ejemplo, que sus tricomas generan una sustancia que tiene un olor característico. Cuando uno entra a un tomatal, sale oliendo a ese tipo de sustancia, ese tomate, la licopersicina, que para muchos organismos es una señal de que sabe feo, ¿verdad? Sin embargo, para otros no, porque recordemos que existe una coevolución que ahora más adelante vamos a tocar el tema. Por otro lado, también existen los efectos indirectos. ¿Cómo son esos efectos indirectos? Bueno, la fitotaxia o la fitoquímica también en este caso. La fitoquímica es toda la comunicación química que hay en un ecosistema. Podemos ver, por ejemplo, como un áfido puede llegar a alimentarse de la planta y la planta secreta ciertas sustancias que hacen que este fitófago llegue a oler a esa sustancia, que para un depredador en su tercer nivel trófico, ¿verdad? Donde está, recordemos que la primera diapositiva, va a llegar y lo va a percibir, va a recibir esa señal química a través de ese fitófago que se alimentó de esa planta. O también puede ser directamente generado por la planta a través de un volátil, como vemos abajo. Entonces, a la hora de saber que cada una de las plantas ya por sí mismas a través de los años han ido generando estas diferentes estrategias de respuesta, también hay un montón de interacciones a nivel bioquímico en la planta que la ayuda a defenderse. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en ese complejo esquema que ella tiene una respuesta integrada para defenderse. No podemos hablar de un sistema inmunológico como tal, como los seres humanos, pero sí tiene un sistema de respuesta integrado. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, el ácido indolacético es uno de los primeros fitohormonas que también ayudan a responder a la planta, a generar este tipo de sustancias químicas que le ayudan
a comunicarse con los diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, la planta cuando siente que está siendo masticada o mordida, pensemos, no sé, en una broca o en un animalito que llegue y se coma, por ejemplo, en una espodóptera que se va a comer, por ejemplo, las hojas. Entonces ella transmite ácido jasmónico. Es una señal, es una forma de comunicarse con el parasitoide o el depredador que le está diciendo, ayúdeme, auxilio. Es en ese momento la víctima que está gritando y que está pidiendo auxilio. Entonces, el Superman o la super chica, no sé, puede ser un depredador o un parasitoide, va a correr a ayudarlo. No solo por ayudarlo, sino también porque eso quiere decir que ahí le está diciendo, hey, ven, aquí hay comida. Entonces vean qué complejo es la interacción a nivel bioquímico en un ecosistema, donde los diferentes organismos, de una forma muy distinta a nosotros que utilizamos un lenguaje para comunicarnos, ellos han encontrado otras estrategias incluso más complejas que el idioma para poder comunicarse entre especies y entre organismos también. También hay una estrategia muy específica para pedir ayuda, pero para indicar a ciertos parasitoides o a ciertos depredadores ya muy específicos de plagas que son succionadoras. Y esa señal es a través del ácido, es el ácido salicílico, perdón. Entonces, con esta señal de ácido salicílico va a generar una respuesta solo para ese tipo de succionadores o lo que llamamos chupadores también. ¿Por qué? Porque normalmente el depredador de los masticadores no necesariamente va a ser el depredador de los succionadores. Vean que hay cierto grado de especificidad para cada nivel y para cada organismo, aunque hayan varias especies que cumplan una misma función en un solo nivel, ¿verdad? También podemos ver las famosas señales de las bacterias. Las bacterias que han sido muy estudiadas actualmente, hay muchísimas publicaciones, no solo de pseudomonas, hay mucha información de otro tipo de bacterias que sirven de mensajeras con la planta y ellas también perciben mensajes de la planta a través de los exudados radicales para entender qué es lo que la planta necesita. En muchos casos, al entender qué es lo que la planta necesita, ellas a través de compuestos químicos pueden ayudarlas a que la planta esté con más fuerza o que tenga ciertas sustancias químicas que le sirvan para estar fuerte y para poder hacerle frente a toda esa cantidad de energía que ocupa para poder producir todos estos compuestos. Por eso es que yo les digo ahí, todo tiene un costo. Entonces, a todos los que producimos, a todos los que estamos involucrados en el sector agrícola, tenemos que saber que para que una planta pueda tener una respuesta, todo un sistema de respuesta integrado y además me pueda dar un buen rendimiento, yo tengo que asegurarme que tenga una buena cantidad de energía. La energía en los organismos se da a través del ATP o el famoso adenosín trifosfato. Esa es la moneda, por decirlo de alguna manera, para poder comprar energía en el ecosistema. ¿Y cómo le voy a dar yo a mi planta todo eso? Si ella es autótrofa y a través de los rayos del sol puede obtener energía para empezar toda la reacción química que vimos anteriormente de la fotosíntesis. Bueno, no, resulta que está bien parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque sabemos que la planta ocupa nutrientes, tanto macros como micros, para poder tener una buena cantidad de energía, para poder formar tejidos, para poder tener todas estas respuestas químicas, no solo de defensa, sino también de integración en el ecosistema. Porque como vimos anteriormente, hay millones de interacciones entre organismos que todos entre ellos me van a generar un costo energético. ¿Qué quiero decirles con esto? Que una planta bien nutrida es una planta que me puede dar buenas respuestas, una planta que se defiende mejor de cualquier patógeno y de cualquier plaga. Entonces, cuando uno habla de las plantas que se defienden, ¿cómo puedo entender yo esto? Les traigo este esquema que la primera vez que lo vi
Me pareció complejo, muy hermoso, pero muy complejo, y quise traérselos y explicárselos bien. Podemos ver que es viejo, el artículo es bastante viejito, pero se los intenté actualizar con una publicación de Freeman, vamos a ver si lo tengo por aquí, de hace 2 años, donde él habla de ese reclutamiento de rizobacterias a través de los exudados. Entonces, bueno, imaginémonos que hay un patógeno en el ambiente y quiere llegar a atacar a mis plantas, a mi cultivo. Entonces él va a tener una serie de respuestas moleculares que van a generarse para poder atacar. En algunos casos, por ejemplo, la saliva del insecto puede tener algunas enzimas que van a degradar algunos tejidos para poder alimentarse de esa planta. Por ejemplo, en el caso de un hongo, él puede tener algún compuesto químico que vaya a degradar la cutícula cerosa de, no sé, de un cactus, por ejemplo, para poder comérselo, para poder empezar a esporular y a poder dispersarse correctamente y poder infectar. Vean que cada patógeno y cada plaga tiene una estrategia diferente que se ha logrado a través del tiempo por la coevolución. Cuando yo convivo con otro organismo y yo lo necesito, yo necesito alimentarme de él, porque estamos en diferentes niveles tróficos. Entonces ya va a haber una interacción de años donde va a haber una coevolución entre él y yo. Vamos de la mano. Entonces, de pronto se generan los efectores. ¿Qué son efectores? El patógeno tiene una serie de proteínas que son generadas a través de genes, ¿verdad? De señales de genes que pueden alterar la estructura y la función del hospedero, como les acabo yo de ejemplificar anteriormente. Entonces, con toda esta respuesta, perdón, es que ya, con toda esta respuesta, la planta va a tratar de generar un desencadenamiento de respuesta inmune a través de diferentes respuestas químicas. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es como un juego de pulsos. Entonces, el patógeno va a tratar de desencadenar otra serie de efectores que lo van a hacer susceptible, a la planta la van a hacer susceptible. Le va a tratar de bajar la guardia. Imaginémonos que esto es una guerra y que ya el primero tiró la bomba, el otro le respondió con un bazucazo, entonces ya el primero le va a volver a tirar otra cosa. Entonces dice, no, vamos a tirar un cohete para botar ese puente para que no pueda entrar. Entonces ese cohete es ese efector que va a desencadenar susceptibilidad. Pero ¿qué pasa? La planta no se va a quedar tranquila, ella tiene que defenderse. Recordemos que el objetivo de las plantas y de todos los organismos en el ecosistema es perpetuar la especie y ella necesita sobrevivir a ese ataque para poder reproducirse y para poder perpetuar esa especie a través de la reproducción. Entonces, voy a desencadenar una respuesta de inmunidad, una serie de efectores desencadenantes de inmunidad. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de que se van a activar genes de virulencia del patógeno. Genes que a través de los años sabemos que se han ido generando a través de estas relaciones de coevolución. Entonces las plantas, que no son nada tontas, más bien cada día nos enteramos más de que son organismos súper complejos y aunque no se muevan y no se comuniquen de la forma en que nosotros lo hacemos, son muchísimo más complejos incluso que nosotros. Entonces podríamos ver que ellos aquí generan proteínas de reconocimiento de esos efectores, de esas bombas que me está tirando ese patógeno para atacarme. Ay, perdón, ¿y qué es lo que pasa entonces? Que a través del tiempo se van a ir generando esas interacciones intraespecíficas. ¿Qué quiere decir eso? Que mi organismo, en el organismo de una especie, de un ser vivo, se van a ir generando una serie de proteínas y de moléculas que se van a ir a producir compuestos químicos que me van a ayudar a adaptarme y a ser más fuerte. Y eso yo lo voy a poder transmitir de generación en generación. Entonces, en una especie se va a dar esa capacidad de adaptación. Recordemos que esa transmisión de respuestas a nivel genético se va a dar dependiendo del tamaño del ciclo de vida de cada organismo.
Nosotros seres humanos no nos adaptamos tan fácilmente porque nuestro ciclo de vida es muy largo si lo comparamos con una mosca blanca, por ejemplo, que pueden ser de 15 días. Entonces ahí vemos la capacidad de un organismo de adaptarse. ¿Y para qué me sirve toda esta información? Bueno, a los productores que están aquí presentes les cuento que con toda esta información ustedes, además de poder entender cómo se defiende una planta, también van a poder entender por qué se generan las resistencias de las plagas a ciertos agroquímicos. Vean que ellos están en completo dinamismo, en completo cambio en el ecosistema. Un chupador, un áfido que constantemente está recibiendo la misma molécula todas las semanas, va a ir activando proteínas que van a reconocer esa molécula para poder irse a proteger de ella. Y la respuesta puede ser bastante rápida si el ciclo de vida de ese organismo es muy corto. Y como yo les hablaba de la coevolución, pues les quise traer este ejemplo. Reconozco que Quilopartelus es de clima templado, aquí no lo tenemos. Les puse la foto ahí, es una polilla. ¿Y por qué se los coloqué aquí siendo de clima templado? Bueno, lo utilicé porque me pareció que es un gráfico sencillo de entender y me parece bonito. Quilopartelus podemos ver la fluctuación poblacional en el tiempo, fue evaluado durante 24 meses y es de color azul. Esa es la población de Quilopartelus. Enfóquense en el azul. ¿Qué pasa? Que se le dio seguimiento también a todos los parasitoides asociados a Quilopartelus, que son las respuestas en rojo. Ahí podemos ver dos cosas. Vean que cuando Quilopartelus aparece en ese eje de cero, aparece en mayor cantidad. ¿Verdad? Quilopartelus tiene comida, probablemente esté atacando en un monocultivo y ya entonces parte de un nivel, ¿verdad? No, vemos que no es de cero, pero vemos que sí, en el punto cero aparecen los parasitoides. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento el parasitoide no estaba presente y no estaba presente en la cantidad poblacional en que Quilopartelus lo está haciendo. Entonces él llega en muy baja población, pero podemos ver también que conforme la población de Quilopartelus aumenta, así va aumentando la población del parasitoide. ¿Por qué? Porque el parasitoide, recuerden que se beneficia de Quilopartelus. Probablemente sea un endoparasitoide y entonces él puede colocar sus huevecillos en la larva y ahí se van a empezar a desarrollar las larvitas del parasitoide dentro de Quilopartelus. Hay una respuesta y vean que conforme avanza la población de Quilopartelus de esta polilla, va a haber un pico poblacional que aumenta considerablemente en estos parasitoides, porque entonces ya tienen alimento, tienen reproducción y tienen sitios de refugio, posiblemente que los ayudaron a alcanzar este pico poblacional. Vean qué interesante que si Quilopartelus por algún motivo baja su fluctuación poblacional, su población en el mes 10, por ejemplo, vean cómo decae también la población de los parasitoides. ¿Para qué les traigo yo esto? Para que ustedes vean la sensibilidad que tiene la población de un parasitoide con respecto al fitófago del cual se benefician. Y es tan importante entender esto porque si nosotros entendemos esto, sabemos muy bien que cuando utilizamos biocontroladores, los biocontroladores no se van a poder utilizar ni se deben utilizar jamás como un agroquímico. Ellos van a necesitar tiempo para adaptarse y además van a necesitar también de las interacciones con esta población plaga para poder desarrollarse. Toma un tiempo. Por eso siempre cuando se dan charlas de manejo integrado de control biológico se hace un énfasis en que este tipo de herramientas tienen que ser preventivas y tienen que utilizarse de una forma en que no puedo empezar cuando ya hay un pico poblacional de la plaga. Al mismo tiempo, el efecto de coevolución me deja o me permite ver en este gráfico que voy a hacer una lucha de pulsos, como la planta lo hace con el fitófago. Si yo genero una respuesta bioquímica para defenderme de este parasitoide, el parasitoide
va a tratar rápidamente de generar también una respuesta para contraatacar. Vean que en el ecosistema siempre van a haber respuestas de contraataque. ¿Por qué? Porque los organismos siempre tienen muy presente su nicho, su función en un ecosistema y tienen que cumplirlo para poder tener alimento y poder reproducirse. De nuevo volvemos, ¿verdad? Selección natural, gana el que más rápido se adapta y que es más fuerte y que se puede reproducir. Y al mismo tiempo nos vamos a ir adaptando conjuntamente. Entonces recordemos que en la ecología, a nivel de agronomía, son muy importantes siempre tener en cuenta esas relaciones tritróficas, saber cuáles son esas relaciones. Si yo tengo un cultivo, cuáles pueden ser los posibles biocontroladores que puedo utilizar o que puedo atraer también, cuáles van a ser los controladores biológicos que voy a utilizar para cada plaga. Y por supuesto, pensando en otro nivel más avanzado, recordemos que los parasitoides y los depredadores no son invencibles. Existen los hiperparásitos, que a mí, como ser humano, me van a dañar si yo lo que estoy tratando es de mantener a raya una plaga, ¿verdad? De bajar esas poblaciones. Entonces, tenemos que ser conscientes de esta información, señores y señoras. ¿Por qué? Porque la mayoría desconoce todas estas interacciones y cuando les venden, por ejemplo, un entomopatógeno, un hongo que ataca a otros hongos, pues lo aplica como un agroquímico, a veces hasta en las bombas de los mismos fungicidas, a pleno día. No sabe cuál es la interacción, cómo se desarrolla este organismo que toma tiempo para que se desarrolle, cómo va a atacar a mi plaga. Está mi plaga presente, porque recuerden que así como yo les enseñé la interacción de esta polilla con sus parasitoides, es muy similar el comportamiento también con las enfermedades, con un hongo, por ejemplo. Y obviamente no podemos obviar jamás que hay factores abióticos. ¿Qué son factores abióticos? Bueno, toda la influencia que puede tener el clima, el sol, el viento, el agua, a nivel físico, el suelo, por ejemplo, porque todo va a interferir en las respuestas que tengan los diferentes organismos que componen mi sistema, este ecosistema que estamos tratando. Recuerden que ellos no se van a comunicar como nos estamos comunicando nosotros. Ellos van a utilizar químicos para poder comunicarse entre ellos, cairomonas. La planta utiliza mucho este tipo de mensajes. Y recuerden también que cuando uno va a controlar una plaga, a veces llega otra. ¿Y por qué? Porque no solo tengo un organismo en un nivel, tengo varios. Esa era la idea que les quería transmitir con la diapositiva de las relaciones simbióticas. ¿Se acuerdan que habían varios polinizadores? No podemos pensar que solo hay uno. Hay un montón de organismos en los diferentes niveles tróficos. Entonces, les quise traer este ejemplo, el experimento de Jena, un experimento que se hizo en una universidad en Alemania, súper interesante, que se hizo por más de 15 años. Este experimento nos va a hablar de cómo funciona el ecosistema. Resulta que ellos tomaron un pastizal, aunque la imagen que ellos hicieron muy bonita, por cierto, no es de un pastizal, pero en realidad el experimento sí fue de un pastizal. Tomaron un pastizal y lo dejaron 15 años en un monocultivo, con manejo convencional, ¿verdad? Utilizando agroquímicos, sin tener interacciones con otras plantas, controlándolo con herbicidas, etcétera. Y por el otro lado, hicieron un policultivo con este pastizal. Incorporaron más de 16 especies y vean la interacción entre organismos que podemos obtener. Con esta imagen, quiero que siempre graben en su mente que el equilibrio en un ecosistema me va a dar a mí estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a tener plagas. Entre mayor equilibrio y estabilidad tengo, menor es la cantidad de plagas que voy a tener. Porque recuerden que una plaga es un crecimiento desproporcionado de una población, en el caso del ser humano, de un fitófago, de un organismo que
come una planta específica. Entonces, ¿qué pasa? Vean que aquí estamos viendo concepto de plaga a nivel agrícola, ¿verdad? Hago la aclaración porque a nivel sanitario puede ser un poco distinto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo tengo este desequilibrio, ya sea porque yo solo tengo un monocultivo, como lo podemos ver del otro lado del dibujo, pues entonces solo voy a traer a los fitófagos al segundo nivel trófico. Si solo tengo un nivel, ¿verdad? Un montón de plantas autótrofas, pues me va a llegar el segundo nivel trófico. La idea es que tengamos un ecosistema muy compuesto que pueda generar esta estabilidad para poder atraer otros organismos de los diferentes niveles tróficos que me generen un control, un biocontrol, un control natural. Entonces sabemos que a mayor diversidad, como podemos ver en esa imagen, tengo un mayor equilibrio y voy a tener estabilidad. También se puede ver en este experimento, de hecho les puse la cita bibliográfica aquí a un ladito, de Baiza et al. 2017, donde vemos que hay un efecto microbiológico mayor. Y como les decía anteriormente, se ha conocido ya a través de investigaciones científicas que todo efecto microbiológico en el suelo puede ayudarme a las respuestas integradas de defensa en las plantas y a toda la comunicación de las plantas en el filo plano, que quiere decir toda la parte aérea, todo lo que son tallos, todo lo que son hojas, flores, etcétera, que están afuera. Y acuérdense que el rizoplano, donde están todas las raíces, toda la interacción de organismos que normalmente no vemos. Pero recuerden que lo que está abajo me ayuda también a comunicarme con lo que está arriba. Hay un efecto muy positivo a nivel de los ciclos del nitrógeno, del fósforo y del carbono. Y como les decía, una planta bien nutrida, una planta que tiene esa disponibilidad de estos nutrientes en el suelo, puede hacer una mejor respuesta y puede tolerar mejor o resistir mejor una enfermedad o el ataque de una plaga. Algo muy importante que ellos encontraron en este experimento casualmente es que para poder encontrar esa diversidad, ocupaban más de 16 especies de autótrofos en este ecosistema para obtener una biomasa total. Normalmente cuando uno le dice a un productor, vea, señor productor, ¿por qué no hace un policultivo? Porque solo tiene un monocultivo, porque solo tiene maíz, porque solo tiene caña. Sí, a nivel de costos de mano de obra podría ser que se aumente. Debo reconocer que a nivel de costos nunca he hecho un estudio de esto, pero se sabe, por ejemplo, en este caso, que entre mayor fue la cantidad de especies, fue mucho mayor la biomasa total. A nivel de pastizales, el rendimiento se da por cantidad de biomasa, que es lo que me van a aprovechar las vaquillas, por ejemplo, que se van a alimentar de esta biomasa. Entonces, entre más biomasa tengo, pues mayores rendimientos voy a tener. Y vean cómo, incorporando un policultivo, yo voto ese prejuicio de que en policultivos voy a obtener menores rendimientos. Entonces, como yo estaba hablando de plaga, 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 y no todos son agrónomos, pues quería comentarles que el efecto, la palabra plaga en la agricultura se refiere a cualquier organismo que pueda tener un efecto negativo sobre mi producción agrícola. O sea, lo estoy enfocando desde un punto de vista económico. ¿Y qué tiene que ver la economía con la ecología? Para los demás organismos, absolutamente nada. Para nosotros, seres humanos, esto significa la alimentación y la supervivencia de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de plagas, es muy importante traer a colación que las plagas no se van a comportar igual en un monocultivo que en un lugar, en un ambiente diverso. Bueno, traté de buscar los diferentes efectos en los distintos niveles tróficos, como pueden verlo ahí, eh, con un policultivo, o sea, cuando hay diferentes especies de algo, qué sé yo me imagino una plantación de mango con una producción de cúrcuma y de zanahoria, no sé, ¿verdad? Estoy siendo creativa en este momento con el ejemplo, pero lo encontré en un artículo científico de Tucker y Frank del 2012, donde ellos plantean, perdón, la mezcla genotípicamente diversa, o sea, cuando utilizo diferentes variedades, pero vean que es una misma especie. Vean ya, con solo cambiar la variedad,
las respuestas de las plagas y de los terceros niveles tróficos cambian. ¿Qué pasa en un monocultivo? Bueno, en el monocultivo yo no tengo diversidad. Hay muy pocas interacciones entre en las mismas plantas, muy pocas sinergias, esas interacciones positivas entre nosotros. A nivel de herbívoros, el segundo nivel trófico, resulta que el recurso es concentrado. ¿Por qué es concentrado el recurso? Porque resulta que ahí está mi alimento. Y yo, si soy una plaga, si yo soy un masticador, por ejemplo, voy a llegar donde está la comida, que es lo que me va a permitir desarrollarme para poder estar bien y poder reproducirme y perpetuar la especie. La susceptibilidad se da de una forma uniforme. ¿Por qué? Porque es un monocultivo, todos son iguales. El crecimiento poblacional de ese fitófago va a ser explosivo, va a ser fuerte. Y esta fuerza va a tener un efecto negativo en el rendimiento de mi cultivo, de ese monocultivo. A nivel de depredadores, el reclutamiento químico que normalmente la planta puede generar es muy débil. O sea, si acaso uno que otro por ahí van a poder encontrar una señal, si no está cargado de agroquímicos eso, ¿verdad? La diversidad va a ser muy limitada porque obviamente la respuesta, el sistema de respuesta integrado de la planta o de todas esas plantas en monocultivo va a ser muy débil y la supresión de la planta va a tener una tendencia de normal a muy baja. La productividad, perdón, del cultivo va a ser regular. Y vea lo que ahí lo estamos poniendo en un escenario no tan pesimista, porque pueden ser plagas que se vayan, ¿verdad? Sumamente agresivas y violentas que en un día o en poco tiempo arrasan con el cultivo. Y eso está pasando mucho ahorita, sobre todo con estas respuestas al cambio climático, ¿verdad? Recuerden que todos estos organismos van a tener una respuesta a los factores ambientales. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ya yo tengo un ecosistema un poquito más diverso? O sea, tengo organismos autótrofos más distintos. Vea que aquí solo estamos hablando genotípicamente. Bueno, las respuestas entre plantas van a ser mucho más diversas fenotípicamente hablando. ¿Qué es fenotípicamente? ¿Cómo se ve? ¿Cómo es el físico? ¿Cómo lo percibo? La partición de nicho, cuando nosotros hablamos de partición de nicho, quiere decir que va a haber una complementariedad en todos estos organismos. Entre ellos se van a ayudar y van a generar respuestas fuertes para que se vuelvan como un coro, como un coro para pedir ayuda, ¿verdad? Recuerden que ellas piden ayuda a los depredadores y a los parasitoides y también están en constante comunicación con las bacterias en su rizósfera pidiendo ayuda para generar ácido salicílico, el ácido jasmónico, todas estas señales que les ayudan a su sistema de respuesta. ¿Qué pasa con esto? Su resistencia va a estar aumentada. Entonces, cuando llega el herbívoro, va a tener una menor preferencia por estas plantas, donde las ve ahí tan agrupaditas, tan juntitas, llamando a sus enemigos naturales, ay, él va a decir, uy, no, 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 aquí yo veo peligro. Entonces va a tratar de irse a buscar otra fuente de alimento. De pronto va a ver que su dispersión y su establecimiento no va a ser tan rápido. Su población va a estar más controlada. ¿Por qué? Porque al haber una diversidad de respuestas entre las plantas, este organismo va a estar más estresado, va a tener que ver cómo lucha con todos esos diferentes pulsos de cada una de ellas, por decirlo de alguna manera o por ejemplificarlo. Entonces su influencia va a ser muy débil en el rendimiento. Por otro lado, los depredadores van a tener un reclutamiento súper fuerte, porque van a estar todas en un mismo coro llamándolo, pidiéndole auxilio. Y su diversidad va a ser mucho más alta porque van a haber más respuestas y puede ser que haya varias poblaciones por ahí, entonces van a ser llamados. Va a haber una mejor supresión de la plaga y obviamente esto me va a ayudar a aumentar la productividad de la planta. Recuerden que si la planta no tiene que estar respondiendo para defenderse, toda esa energía la va a poder utilizar para producir. En el caso del maíz, va a producir mazorcas más fuertes, más grandes y más pesadas, que es lo que al final el productor de maíz quiere. Entonces vean cómo con solo modificar
una variable en el ecosistema, tengo diferentes respuestas, ya sean positivas o negativas, en mi agrosistema. ¿Y para qué, señor productor, le hablo yo de esto? ¿Para qué quiere saber usted todo esto? Porque entonces, cuando uno le habla de un monocultivo o de un policultivo, usted sepa cuáles son las diferencias y sepa que eso es una estrategia de un control cultural. De a la hora de arrancar con un cultivo, por ejemplo, hortícola, usted puede utilizar una mezcla de diferentes cultivos y no solo una. Y ya sabe que va a poder ahorrarse, tal vez en mano de obra no, y digo tal vez porque, repito, no he hecho la investigación a nivel de costos, pero por el otro lado, también sé que me puedo ahorrar mucho en todo lo que es protección de cultivos, que a lo largo de este tiempo y con las charlas y los cursos que hemos hecho, nos hemos ido dando cuenta que los productores nacionales tienen altísimos costos en materia de protección fitosanitaria porque últimamente solo están utilizando el control químico. Bueno, últimamente no, solo usan control químico. Los insumos cada vez son más costosos y cada vez el ciclo va a ser más vicioso, que lo vamos a ir viendo más adelante. Ah, bueno, aquí está. Este ciclo lo planteó el especialista Carlos Abecasis, que ahorita no recuerdo si es chileno, no recuerdo, pero es una persona que da muy buenas charlas. Me gusta mucho la forma en cómo él hace ver este círculo vicioso que en este momento, bueno, puedo hablar por Costa Rica, sé por otros colegas que en otras latitudes sigue siendo también un problema, el que el productor solo utiliza agroquímicos para proteger su cultivo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo solo utilizo agroquímicos, voy a tener un desequilibrio en mi ecosistema, en mi agrosistema, porque ni siquiera puedo decirle a eso ecosistema. Voy a tener una baja cantidad de diversidad microbiana. Y pongamos cuidado aquí. ¿Por qué una baja cantidad y diversidad microbiana es un problema para mí? Bueno, yo les planteaba en las primeras diapositivas que estos organismos me van a ayudar a mi planta a dar una mejor respuesta a todos estos que están atacándola y al mismo tiempo me va a dar más energía para poder ser más fuerte, para tener mejores rendimientos. Entonces, si tengo una baja cantidad y diversidad de organismos microbianos en el agrosistema, pues voy a tener una baja respuesta de defensa por parte de la planta. Vean cómo todo está encadenado, todo está amarrado, la planta no está sola ahí. Los organismos tampoco están solos, ellos están interactuando. Entonces, si tengo esa pobreza microbiana en el suelo, la baja formación de ácidos húmicos se va a presentar. No voy a tener, y bueno, aquí hablo de ácidos húmicos, pero hay un montón de sustancias químicas que interfieren en el sistema. Sabemos que los ácidos húmicos son buenísimos en las plantas a nivel nutricional, en varios niveles, y además de eso también voy a tener compactación de suelos, porque los organismos están ahí interactuando entre ellos, los microorganismos ayudan, respiran, bueno, se alimentan de diferentes formas, ayudan a los diferentes ciclos del NPK, ¿verdad? De nitrógeno, fósforo y potasio y también a la disponibilidad de ciertos micronutrientes también. Entonces vean cómo con el hecho de afectar digamos, toda la parte microbiana del suelo, voy a tener un montón de consecuencias negativas que me van a llevar a que mi planta esté más débil. Y si mi planta está débil, va a ser una planta que no va a poder responderle bien a las plagas y a las enfermedades. ¿Y qué voy a obtener yo? Una baja productividad y una calidad pésima. Y cuando nosotros hablamos de productividad y calidad, yo los invito a que no nos comparemos entre nosotros. No hablemos de productividades y de rendimientos entre nosotros. Vayamos a ver hacia afuera qué están haciendo los demás y podemos ver que los rendimientos de Costa Rica en muchos cultivos son muy bajos. ¿Y por qué se da esto? Por este círculo vicioso, porque solo estamos usando el control químico. Y vean que ahí el último cuadrito, que no es el último porque sigue siendo una cadena, es que entonces cuando yo veo que tengo baja productividad y baja calidad, ¿qué empiezo a hacer? Me voy para el agrocentro y pido todos los fertilizantes y todos los insecticidas y todos los fungicidas que me quieran vender
hasta los famosos antibióticos por aquello que me aparezca alguna bacteria. Entonces, ¿qué pasa? Ese círculo vicioso va siendo cada vez más grande y cada vez es más difícil producir. Usted, señor productor, estoy segura que me va a decir eso, porque ya he escuchado miles diciéndome, ingeniera, cada día es más difícil producir. Y sí, cada vez va a ser más difícil si continuamos en este círculo vicioso. Cuando hablamos de agroecología, tenemos que saber que también tenemos que partir de una calidad de suelo. ¿Por qué? Porque la raíz es el cerebro de la planta. Entonces, cuando hablamos de calidad de suelo, tenemos que verlo en tres ejes. El suelo es prácticamente un ecosistema aparte. Bueno, aparte no, está mal utilizada la palabra aparte, un ecosistema paralelo. No digo aparte y lo corrijo completamente y borrémoslo de la mente porque él está en constante interacción con el filoplano, con todo lo que estamos viendo y todo lo que está arriba ahí en constante interacción. Entonces, por ejemplo, a nivel físico, si yo no tengo suelos bien infiltrados, con este problema del cambio climático, que la distribución de las precipitaciones o lluvias no se da como antes, ¿verdad? Que era un poquito más espaciado en 6 meses, sino que a veces en un mes cae el 50% de lo que tenía que caer en el año, pues si la capacidad de infiltración de mi suelo es muy poca, voy a tener inundaciones. ¿Y qué pasa con esas inundaciones? Va a tener efectos sobre los organismos, o sea, a nivel biológico y a nivel químico también. Entonces, si la textura, por ejemplo, es muy arcillosa, pues también voy a tener poca probabilidad de oxigenación para todos estos microorganismos que me ayudan a mi planta. Voy a tener una capacidad de retención hídrica muy baja. Entonces, por ejemplo, ahora en época seca, uy, las plantas hasta que se ven, pero dañadas. Y estas fluctuaciones hídricas la van a afectar fuertemente y la van a estresar. Entonces, también tengo que velar por todos esos aspectos, la profundidad. ¿Qué profundidad de raíz tiene mi cultivo? ¿Está siendo este suelo realmente profundo o está siendo más bien toda una barrera para que pueda generar un buen anclaje mi cultivo? La densidad aparente, que interfiere también bastante con la cantidad y calidad de los microorganismos que van a desarrollarse. La parte química, importantísima. Si yo motivo a que mi suelo sea saludable y pueda ser químicamente saludable también, pues voy a ocupar menos fertilizantes que están tan caros ahorita. Entonces voy a tener o voy a suministrar materia orgánica a ese suelo para que pueda generar cada vez más sustancias húmicas y otras de otros tipos que me puedan motivar ese crecimiento de microorganismos. El pH, muy importante, que va a ser diferente para cada cultivo. ¿Está mi cultivo bien adaptado al pH que tengo yo en el suelo donde lo estoy produciendo? Empecemos a verificar todos estos puntos. La capacidad de intercambio catiónico. ¿Puede mi planta tener la disponibilidad del calcio, del magnesio y del potasio en cantidades equilibradas y buenas? ¿O voy a tener todo que suministrárselo y se va a quedar ahí todo dando vueltas o pegado en el suelo? La conductividad eléctrica, que está muy ligada a la disponibilidad de diferentes macros y micros, también es muy importante. Y la relación carbono-nitrógeno, que es la que me va a determinar qué organismos van a haber en el suelo. Como les he comentado, la parte biológica me ayuda un montón a las respuestas de la planta. Y no solo eso, también, no solo a nivel de defensa, también a nivel nutricional. Los organismos descomponedores, los organismos que participan en los ciclos de los macronutrientes, etcétera. Entonces, vemos cómo también podemos hacer ese fósforo que casi siempre se queda ahí mineralizado o fijado en el suelo. Podemos a través de una calidad de suelo hacerlo más disponible para mi planta, en vez de estar dependiendo únicamente de fuentes de fertilizantes. Entonces, la salud del suelo se vuelve el punto de partida para tener un enfoque agroecológico, para empezar a cambiar ese enfoque convencional agrícola y a empezar a mover ese lente del caleidoscopio para ir generando otro tipo de cosas. Entonces, tenemos que saber que nosotros nos tenemos que ir al consorcio microbiano.
que es la unidad mínima. Y hay un montón de tipos de consorcios microbianos, los que fijan el nitrógeno, los que forman las sustancias húmicas, los que quitan todas las sustancias que pueden ser tóxicas, los que me ayudan a, a solubilizar el fósforo y hacerlo disponible para mi planta, los que están en las micorrizas, que me ayudan entonces con el fósforo, etcétera. Entonces, vean todos los beneficios que puedo obtener del ecosistema si lo tengo bien equilibrado, si yo promuevo esa salud de suelo. Entonces ahí vamos al concepto básico de agroecosistema. Un agrosistema es lo que hay ahora. Decía la ingeniera Ruth en la presentación de Ecochile. Yo voy a las plantaciones de Chile y solo veo matas y suelo desnudo, matas y suelo desnudo. ¿Ese es un agroecosistema? No. Un agroecosistema involucra todos los factores presentes en un ecosistema y va a tratar de ser cada día más equilibrado. Y vean que esto no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Por eso hoy solo estamos partiendo con una charla nada más. Estamos hablando de que tenemos que tener conocimientos del ambiente. Tenemos que saber o por lo menos promover los microorganismos que están en la rizósfera. ¿Por qué les digo promover? Porque ningún productor se va a poner a identificar todos los microorganismos que hay en su rizosfera. Pero sí, con estos conocimientos básicos va a saber que tiene que promover su crecimiento. Y si le quedan dudas, esperemos que se sigan inscribiendo a las charlas que les van a ofrecer UCRA, porque la verdad es que han hecho un esfuerzo muy importante estos compañeros. Recordemos que el ser humano es el que está moviendo todo. Así como nosotros, ser humano, hemos movido todo en el cultivo para producir y hemos generado este círculo vicioso, podemos generar transiciones para ir a un agroecosistema. Vamos hacia producciones más limpias y saludables. Tenemos que recordar que hay una cantidad de animales, de plantas y de microorganismos interactuando entre ellos. Entonces, tenemos que saber que cada organismo autótrofo está adaptado de diferentes formas. Existen cualquier cantidad de microclimas alrededor del mundo. De hecho, Costa Rica, siendo tan pequeñito, 51.100 metros cuadrados, con una gran cantidad de microclimas, que somos bien bendecidos por toda esa biodiversidad que tenemos, somos testigos de las diferentes estrategias de supervivencia de las plantas. Una planta anual tiene una supervivencia o una estrategia R. Es una planta que se tiene que reproducir rápido, que produce frutos muy rápido para poder hacer su ciclo lo más pronto posible y cumplir con ese objetivo de reproducción y de perpetuación de su especie. ¿Qué quiere decir esto? Que son plantas que normalmente presentan una resistencia, presentan una adaptación más fácilmente a un ambiente. No quiero decir que sea como muy rápida como un insecto, pero sí es mucho más rápida comparada con un frutal, que es un perenne de estrategia K. Pero ¿qué pasa con este tipo de estrategias? Volvamos a la R. Ahorita les explico bien la K. Normalmente, estas plantas se han preocupado por producir progenie y no por defenderse de sus organismos fitófagos que las atacan. Entonces son plantas que tienen frutos más expuestos, más vistosos, más coloridos y que normalmente tienden a tener respuestas menos complejas de defensa ante un fitófago. Por otro lado, el sistema perenne, como bien lo dice la palabra, es más estable, es K. ¿Qué quiere decir eso? Que son especies que el fitófago no va a ver tan fácilmente, que tienen una serie de estrategias para protegerse mucho más complejas que el anual. Entonces, entendiendo esto, tenemos que saber muy bien que los manejos en los diferentes estilos de cultivos deben ser diferentes. ¿Y por qué les digo esto también? Porque si yo los estoy motivando a tener policultivos, tienen que saber muy bien que a la hora de mantener una diversidad con este tipo de estrategias, pues también voy a tratar de tener una diversidad de respuesta y voy a tratar de que sea más equilibrada y más estable esa respuesta por parte de los fitófagos. O sea,
Ahí es donde yo tengo que tratar de planear muy bien. Si yo tengo un monocultivo o un policultivo, será bueno asociarlo dentro del cultivo, si voy a hacer un policultivo o voy a hacer un monocultivo con franjas, franjas de plantas melíferas o poliníferas que me atraigan parasitoides y depredadores. O por qué no usamos coberturas que no sean hospederos alternos de plagas. Vean, ojo ahí, y ahora lo vamos a ver, lo vamos a resaltar. Cuando yo voy a tomar ese tipo de decisiones, tienen que ser decisiones informadas, porque recuerden que hay coberturas y hay especies vegetales que más bien me pueden servir de hospederos alternos para las plagas. Cuando voy a pensar en mi cultivo, ¿qué variedad utilizo? ¿De qué edad voy a partir ese cultivo si ya lo tengo, por ejemplo? ¿La densidad que estoy utilizando es la adecuada? La época de siembra en la que estoy ejecutando el cultivo está bien, está adecuada. Tengo historiales que me dicen cuáles han sido mis rendimientos, cuáles son los momentos del precio más alto que me puedan beneficiar. ¿Y por qué? Porque el tema de costos. Recuerden que nosotros somos los que estamos modificando el cultivo. Vean que estamos aquí arriba. ¿Y por qué los pongo arriba? Y ojalá haya productores acá presentes. El productor es un empresario, no es un mártir. Y el productor tiene que obtener ganancia. Entonces recordemos siempre esto. Siempre tiene que hacerse el manejo en pos de una rentabilidad. Entonces cuando hablamos de todo esto, tenemos que llevarle un control, tenemos que llevarle un seguimiento a todos esos factores abióticos, todo eso que está presente en la parcela donde yo estoy sembrando, en el invernadero donde yo estoy sembrando, que no lo puedo evitar. Usted no puede evitar que haya, que llueva, por ejemplo. No puede evitar la radiación solar, no puede evitar que haga viento. Ok, entonces tengo que conocer muy bien cuál es el ambiente donde estoy, cuáles son esos factores para ver cómo los puedo manejar. ¿Cuánta precipitación cae? Si tengo historiales de 20 años atrás, bueno, con mucha pena debo decirles, mejor hagan un historial de 3 años para atrás, porque tenemos un cambio climático evidente. ¿En qué meses es donde cae más? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Qué estrategias culturales o preventivas puedo hacer yo en mi cultivo para ver cómo evito yo esos encharcamientos durante esas épocas? ¿Existe alguna cobertura que tenga una raíz un poco más profunda y me pueda ayudar a tener aireación durante esas épocas? ¿Cuál es la estacionalidad de esa precipitación? ¿Tengo agua disponible? ¿Cuál es el tipo de agua que tengo? ¿Puedo tener contaminación química o microbiológica? Muy importante. La temperatura. La temperatura va a ser la base para que se desarrollen muchas plagas y enfermedades. En el caso de campo abierto, usted no lo puede evitar, o en el caso de un invernadero. Pero entonces, ¿cómo puedo manejar yo o cómo me puedo preparar yo sabiendo que pronto voy a tener un aumento de 1 grado, por ejemplo, que me puede traer arriba la mosca blanca en un invernadero, por ejemplo? O si tengo viento, ¿en qué época se dan? ¿Qué especies de rompevientos puedo utilizar? ¿Cómo puedo mejorar la salud de ese suelo? Entonces, conociendo muy bien estos factores, es como empezamos a pensar en estrategias de todos esos factores bióticos que se presentan. El ser humano, productor y administrador. Ok, ¿qué enfoque tiene ese productor? ¿Va a seguir con su ciclo vicioso? ¿Quiere solo químicos? ¿O está abierto a otro tipo de manejos? ¿Quiere cambiar su enfoque? ¿Cómo lo va a cambiar? ¿Cómo va a hacer esa transición? ¿Qué especies de arbences tenemos? ¿Me generan algún servicio estas especies? ¿Me pueden llamar algún depredador? ¿Me pueden generar aireación o promover crecimiento de microorganismos en el suelo? ¿O más bien me atraen plagas? ¿O me ponen competencia a la planta, a la plantación? Y por supuesto, ¿verdad? Todo a nivel de control de plagas como lo planteamos y de servicios entre las interacciones. Entonces ahí es cuando uno tiene también que pensar en el paisaje ecológico. ¿Y qué es eso de paisaje ecológico? Eso suena como muy turístico, pero no, señores, el paisaje ecológico es cómo está ubicada mi parcela. Tiene una pendiente.
Tengo vecinos. ¿Qué tienen los vecinos? Pasa un riachuelo por mi, por mi finca. Todo eso es importante y compone un paisaje ecológico. Por eso cuando alguien me dice, ay, ¿qué le recomienda usted a fulanito de tal? Yo tengo que ir a ver cuáles son las condiciones de fulanito de tal. Cada quien tiene que conocer lo que tiene en su finca para empezar a generar estrategias. A mí me encantaba mucho cuando la profesora de ciencias en la escuela me decía que lo que es bueno para la gansa es bueno para el ganso. No, en este caso no es cierto. Si para usted es bueno una estrategia X, no necesariamente para su vecino sea buena la misma estrategia, porque siempre van a haber factores que van a diferir de su situación. Entonces, no hablemos de recetas, tratemos de darle un seguimiento al agroecosistema que tenemos y logremos llevarlo a la mayor probabilidad de equilibrio que pueda existir. Entonces, tenemos que repasar todas estas necesidades. La luminosidad, ¿cuáles son las necesidades de este cultivo? ¿Por qué? Porque todos los cultivos tienen necesidades específicas, todos tienen un sistema radical distinto. Algunos tienen raíces pivotantes distintas que le van a dar un anclaje, otros tienen raíces secundarias con pelos radicales diferentísimos. ¿Quiere saber usted si su planta está bien? Fíjese en su sistema radical. ¿Cuántas veces ha usted tenido que sacrificar una planta y sacarla para ver cómo está su sistema radical? Bueno, tratemos de ver algo tan sencillo como la densidad de siembra. A veces a uno le dicen una densidad de siembra y ay, yo he ido a varias fincas donde las plantas están muriendo, están atacándose entre ellas, están viendo cómo sobreviven. La arquitectura vegetal de la planta, cómo interceptan esas ramas y esas hojas la luminosidad para poder hacer su fotosíntesis. Cómo se distribuyen esas ramas, puede entrar, se ventilan bien, puede entrar bien el aire por ahí, por esas ramas y por esas hojas. O por ahí fácilmente se me puede desarrollar bien una enfermedad o un insecto que no va a ser atacado por el viento, no va a ser perturbado por el viento. ¿Cómo está el equilibrio entre la raíz y el filoplano? Hay buenos drenajes. La fertilización que estoy utilizando es excesiva o toda se la estoy echando al río prácticamente. Estoy fraccionando. ¿Qué fuentes estoy utilizando? A nivel de protección de cultivos, ¿qué organismos tengo compitiendo ahí? ¿Cuáles son los posibles enemigos naturales que puedo llamar de una forma natural o qué biocontroladores puedo utilizar? ¿Qué hospederos alternos puedo utilizar para que se vayan, ya sea un cultivo trampa? ¿O qué hospederos alternos puedo utilizar para que para atraer más bien algún biocontrolador? Todas estas necesidades de mi agroecosistema es necesario que ustedes la conozcan. ¿Por qué? Porque el enfoque agroecológico no es solo una cosa, es un conjunto de métodos y no es solo un conjunto de métodos como un manejo integrado. Es que usted tiene que conocer todo su sistema porque es un proceso y tiene que monitorearlo. Y eso sí, recordando siempre que esto sea económicamente viable. Tengo que capacitarme, tengo que identificar mis problemas. Si tengo una enfermedad, primero que todo, ¿usted la identificó bien o dejó que llegara cualquier persona y le dijera que era X cosa? A mí me ha pasado muchas veces en ensayos de pruebas de eficacia donde me dicen que van a evaluar tal patógeno y cuando hacen la prueba para identificar y corroborar que evaluaron ese patógeno, resulta que era otra cosa. Entonces, ¿cuántas veces no confundimos patógenos? ¿Cuántas veces estamos evaluando algo y a veces fácilmente puedes confundir una enfermedad de tomate a nivel foliar con una deficiencia nutricional si no sos especialista? Entonces, identifiquemos bien qué tenemos. Y ya una vez identificado, conocer cuáles son sus estrategias de dispersión y de supervivencia en el ecosistema. ¿A qué otras plantas puede afectar? Por ejemplo, conociendo esto, yo puedo saber si la rotación de cultivos es viable para mí o no. ¿Cuál es la incidencia o cómo es la distribución en el campo? Así podría saber si meto un policultivo, cómo distribuyo esas especies vegetales en la parcela.
la parte de la planta que ataca para ver cómo la puedo proteger también, porque siempre recurrimos a un montón de estrategias y se nos olvidan las físicas, las etológicas. ¿Cuál es el ciclo de vida de esa enfermedad? Y por otro lado, la plaga, ¿verdad? Su ciclo de vida, ¿es general o es específico? El insecto que me está atacando o el nemato o el invertebrado o el vertebrado también tiene otras fuentes de alimento. Entonces, identificando esos problemas, podemos establecer estrategias. Recuerden que la base de la agroecología es asegurarse que el suelo está saludable. Luego, tratar de buscar un equilibrio, una biodiversidad a través de la incorporación de, ya sea utilizar policultivos o combinar cultivos, no necesariamente tienen que ser varios, pueden ser solo dos, o puedes utilizar franjas alrededor del cultivo, o puedes incorporar coberturas. ¿Qué plantas pueden atraerme enemigos naturales? Eso es lo que llamamos últimamente, bueno, con esto podemos aumentar el control biológico para atraer a los enemigos naturales, un control biológico de forma natural. O si liberamos, pues entonces también le damos los hoteles 5 estrellas a estos organismos para que ellos se puedan adaptar. Y por supuesto no podemos obviar la tecnología. Ahora los drones están muy de moda. Entiendo que muy pronto se va a hacer algo para poder registrarlos y para que puedan utilizar bien estas herramientas, no solo para tomar fotos o para aplicar, también se pueden monitorear un montón de plagas, se puede monitorear el estado del cultivo. Hay sistemas que son sensibles a los cambios de color en el follaje de las plantas. Sistemas digamos, computarizados que pueden utilizarse a través de un dron, por ejemplo. Hay un montón de tecnología que todavía está por utilizarse y por hacerse más popular, al menos en nuestro país. Entonces ahí es cuando debemos tomar esas decisiones que yo les comentaba, ¿verdad? Muchos toman el sistema de la agroforestería o el uso de coberturas, coberturas con especies que pueden ayudar a fijar el nitrógeno o hacer disponible el fósforo, ¿verdad? Para buscar siempre la biodiversidad, que como yo les decía, nos va a llevar a un equilibrio. Esto nos va a llevar a un sistema mucho más sostenible y a recirculación de nutrientes. Y vamos a ver todo esto en términos económicos. Todo esto me va a ayudar a ahorrar en insumos. Un sistema agroecológico es un sistema más saludable que no va a requerir aplicaciones de tantas cosas. Recuerden siempre, tenemos que pensar en prevención. Y la prevención se da de la mano con el monitoreo, que me va a ayudar a través del tiempo a tomar decisiones. Y cómo, cuando tomo estas decisiones es cuando voy a ver cómo intervengo, con qué estrategias intervengo. ¿Me da tiempo o tengo que actuar inmediatamente como un apagaincendios? Y luego, cuando hago estas intervenciones, siempre tengo que evaluar. Es muy triste cuando uno va a una charla y le pregunta a los productores, le pide que por favor alce la mano quién lleva registros, quién evalúa las cosas que aplica. Y les cuento que a la fecha, en todas las charlas que yo hago en mi vida, solo un productor ha levantado la mano. Y bueno, por dicha, me contó que era porque su hijo estaba estudiando agronomía, entonces lo estaba ayudando. Por dicha, ahí vemos la intervención de un futuro, o bueno, ya en este momento debe ser un profesional. Y para eso estamos los profesionales, para ayudar a los productores a dar este acompañamiento. Y les voy a traer un caso que se dio en el Ecochile, ¿verdad? Que es básicamente esto, pero pensado en la vida real. Veamos el ciclo de vida y pensemos, ok, ya identifico yo cuáles son todas las plagas, cuáles son las plantas que pueden ser hospederas de esas plagas para evitarlas en mi cultivo. Vean que ya estoy de una vez previniendo. Hago un control de esas arbences que son hospederas alternas de mis plagas y entonces meto franjas atrayentes de biocontroladores que puedan controlar esas plagas que yo ya tengo identificadas. Puedo colocar trampas. Si ya la plaga llegó y se empezó a establecer, pues coloco trampas para monitorear bien esa plaga. Y entonces no puedo dejar de monitorear. Eso es algo como respirar. Puedo saber que si se me están subiendo un poquito las poblaciones, puedo utilizar estrategias que requieran una adaptación, que no sean tal vez tan rápido de choque, sino que requieran cierto tiempo como un entomopatógeno, por ejemplo.
Entonces puedo saber que en diferentes momentos puedo meter entomopatógenos para controlar y regular esa población plaga. Y puedo hacer también al mismo tiempo alguna colecta de todos esos botones y frutos dañados del chile para prevenir Antonomus, por ejemplo. Entonces, vean cómo ya estoy utilizando varias estrategias en el tiempo y de pronto se me eleva con el monitoreo, me doy cuenta que la infestación está llegando a un 70%. Entonces vean aquí, por ejemplo, bueno, atrás, recuerden que había una parte donde decía que tomo decisiones, ok, ya con un 70%, ok, apliquemos el agroquímico. Entonces, recordemos esta pirámide. Tengo que aprender primero. Yo realmente felicito a todos los que están el día de hoy acá, principalmente productores y personas que no están relacionadas con el tema, porque quieren aprender a diagnosticar o a obtener adecuadamente la fuente donde puedan diagnosticar bien sus enfermedades y sus plagas, para también aprender cómo van a poder monitorear y pronosticar esas alzas en las poblaciones de sus plagas. Y por supuesto, saber cuándo realmente tengo un daño económico para poder evitarlo. Entonces, tengo que saber que con todo ese conocimiento que ustedes están adquiriendo de una forma continua, porque también el proceso es dinámico como el ecosistema, puedo entonces obtener buenas prácticas agrícolas. Tengo que sentarme sobre una base de un manejo genético, ¿verdad? Utilizar buenas variedades. No voy a usar variedades susceptibles, a menos que solo esas tengan en el mercado o sean las que da mi bolsillo. Saber que hay controladores biológicos, puedo atraerlos, pero también puedo utilizarlos y liberarlos. ¿Quiénes son? Ya los identifiqué. El control mecánico o cultural, que es el manejo de todas las condiciones ambientales. Y vean que de último está el control químico, que como lo habíamos visto aquí, lo puedo obtener, o sea, tengo que saber que es el último recurso y va de la mano con el monitoreo. Tengo que evitarlo a toda costa. ¿Por qué lo evito a toda costa? Porque ya les expliqué con todo esto que la planta no está sola. La planta ocupa microorganismos, ocupa depredadores, de parasitoides, ocupa un montón de interacciones con otros organismos que casualmente se mueren cuando yo aplico agroquímicos. Y la idea de que un insecticida solo va a matar insectos, eso es mentira. O que la idea de que un herbicida solo me va a matar las plantas, eso es otra mentira. Se ha encontrado a nivel científico que un herbicida produce la mayor mortalidad de microorganismos en el suelo. Entonces, piénselo muy bien cuando lo va a utilizar. Es el único recurso que tiene en este momento. Si no lo hace, realmente va a perder su cultivo o va a tener un daño muy grande. Si es así, hágalo. Si no es así, por favor, empiece a investigar otro tipo de herramientas y de recursos. Eso no solo le va a ayudar a obtener un agroecosistema, un sistema más saludable, lo va a ayudar a obtener mejores rendimientos, mejor calidad y menores costos. ¿Por qué? Porque la estabilidad y el equilibrio de esto se da en el tiempo. Y a mí me encanta siempre cerrar, y yo creo que ya esta ya la he utilizado otras veces y la utilicé hoy, porque casualmente hoy promuevo un cambio, un cambio de enfoque al agro que cada vez está más débil en nuestro país. El progreso consiste en el cambio, dice Miguel de Unamuno. Seamos todos agentes de cambio para que podamos tener un sector agrícola más fuerte y más saludable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosy. Aquí tenemos varias consultas en el chat. A ver, Nos dime. pregunta Carla que en un invernadero, ¿cómo se puede hacer? Yo creo que ella preguntó en el momento en donde usted decía que tenemos que tener mayor diversidad. Entonces, ella preguntó esto del invernadero. Sí, bueno, como el invernadero es otro mundo completamente, ¿verdad? En producción, tenemos que conocer muy bien también los factores bióticos y abióticos. Entonces, por ejemplo, una vez en un invernadero, bueno, no puedo decir la empresa, pero nosotros liberamos parasitoides para el control de áfidos. Y recuerdo que de ahí no se adaptaban. Entonces empezamos a
pensar qué se podía hacer y se nos ocurrió introducir algunas plantas que son melíferas o poliníferas, ¿verdad? Que atraen los depredadores y los parasitoides de estos áfidos. En este caso, como era un invernadero, era muy poco probable que los atrayéramos, sino que entonces lo que íbamos a hacer era darles un hotel 5 estrellas. Entonces, vieras que los que liberábamos llegaban, se adaptaban súper bien en estas plantas que pusimos, que eran como franjas, y de ahí ellos felices de la vida y ya cuando las poblaciones de áfidos subían y ellos ya estaban bien adaptados, entonces ellos se movían a las plantas para ir a comérselo. En este caso eran depredadores, para ir a comerse los áfidos y vieras que se obtuvieron muy buenos resultados. Ok, también nos dice Braulio un comentario, hay que valorar el cultivo, en el caso del pasto puede ser por su rusticidad, en algunos cultivos ese policultivo puede ser perjudicial por competencia según el sistema productivo. Sí, sí, de hecho por eso yo les hice la aclaración que eso era un artículo en específico con un ejemplo. ¿Verdad? Uno, en realidad yo no puedo hablar de lo que no conozco, ¿verdad? De lo que no he evaluado, como lo decía también con el tema de los costos. Pero definitivamente si el productor ya ha hecho una prueba, una pequeña prueba, o el ingeniero lo ha hecho y sabe que hay un daño en el rendimiento, o que por ejemplo los costos definitivamente se le elevan a nivel de mano de obra, etcétera, o se complica mucho, pues puede optar por otras cosas. Por ejemplo, en arroz, conozco una persona que ha utilizado franjas, ¿verdad? De atracción de parasitoides y le ha ido muy bien. Entonces, de ahí es utilizar la creatividad, como les decía ahora, es conocer muy bien su situación, su ecosistema, ¿verdad? Su agroecosistema y sus componentes para saber cómo manejarlos. De nuevo, no hay recetas, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, cada día tenemos que capacitarnos más y conocer más cómo es nuestra parcela o nuestra finca o el lugar o nuestro invernadero donde estamos desarrollando este sistema productivo. Rosy, también nos dice Estela si hay algún libro sobre agroecología que pueda recomendar. Uy, Estela, hay un montón. Este, vieras que a mí me gusta mucho, bueno, los libros son muy lindos, son muy importantes, te dan bases teóricas muy importantes, pero yo lo que hago es monitorear artículos científicos. Si usted no está relacionada con artículos científicos, entonces, déjeme buscar, si quiere me manda su correo electrónico y yo le mando alguna recomendación de algún libro que no sea tan técnico, ¿verdad? Si es agrónoma, pues entonces no se preocupe, haga monitoreo en todas las bases de datos. Ahí a veces salen artículos bastante interesantes. Sobre todo hay todo un consorcio, la gente del CIRAT trabaja mucho en la isla de Madagascar el enfoque agroecológico y ellos a su vez producen muchísima información con científicos de todo el mundo. Hay gente en Australia trabajando en esto fuertemente y se unen normalmente para hacer como los annual review, ¿verdad? Entonces, si es agrónoma, puede irse por esta línea y si no, pues entonces mándeme su correo y con mucho gusto yo le recomiendo algún libro no tan técnico. Rosy nos pregunta Esteban, bueno, nos dice que es de frutas selectas del trópico y tiene varias preguntas, entonces voy a hacer una por Ujú. una porque sí son varias. Sí, Uno, ¿cómo puedo medir la tasa de interacción? eso es una buena pregunta. Te voy a pasar el artículo para que lo veas bien, porque cada artículo tiene su forma de evaluación, ¿verdad? Y cada ecólogo en este caso puede proponer diferentes metodologías. Entonces, vamos a ver si la tengo por aquí para que la apunte. Aquí está. Scott Nuismer. Vamos a ver, es que yo tengo todos los artículos en otra computadora. Mándeme también el currículum, a mí el correo y yo con mucho gusto entonces le mando el artículo. Pero normalmente este tipo de interacciones las evalúan artificialmente en laboratorio y se usan sensores, algunos un poquito más artesanales, se utilizan con coloración de polen. Pero bueno, no entremos a este punto porque se nos hace muy largo y yo ya casi me tengo que ir.
Ok, Rosy también dice él, cuando la planta está malnutrida genera sustancias que atraen plagas. Por supuesto, también imagínense que cuando una planta está mal nutrida, por ejemplo, imaginémonos una deficiencia de nitrógeno. La deficiencia de nitrógeno lo que va a generar es un amarillamiento, lo que los agrónomos hablamos de clorosis, ¿verdad? El color amarillo para muchos fitófagos es un atrayente. Entonces, hay señales de todo tipo por parte de los organismos, ¿verdad? Que pueden ser para atracción o para repelencia. Otra de las consultas que nos hace él es, ¿las malezas arbences se pueden incorporar en el experimento de Jena para aumentar la diversidad? Por ejemplo, en bordes, Ellos, ajá, 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 no, no, perdón, seguí. ok, por ejemplo, en bordes y caminos de un cañal o un mulch debajo de una plantación de banano, en ambos casos donde no genere competencia con el cultivo. Sí, esa respuesta es la misma que le di anteriormente, ¿verdad? Cuando uno evalúa que realmente, por ejemplo, bueno, en bananos sí hay sistemas en otras latitudes que se utilizan como policultivo, no son tan intensivos, claro está, ¿verdad? No son mercados tan agresivos, pero sí, sí hay casos. En el caso de la caña, honestamente no he visto a la fecha, ni conozco, ni he escuchado, ni he leído. Pero sí sé de franjas, ¿verdad? Por ejemplo, en cultivos intensivos como el arroz también, que sí se pueden utilizar. Entonces, es como les digo, es hacer una evaluación, cada uno con sus condiciones de qué puede utilizar. Por eso me alegra tanto que haya tanto agrónomo, ¿verdad? Porque esto es como darles la inquietud, empecemos a investigar, no nos quedemos solo con lo que tenemos siempre. Bueno, Alonso Villegas nos pide, bueno, La quiere, palabra. ajá, nos pide la Ajá, palabra para hacer una consulta por el micrófono. Adelante, Alonso. voy a poner Buenas tardes, hola Rosy. ¿Cómo estás? Primero, todo bien. Primero que nada, agradecerle el tiempo y la charla, estuvo muy buena. Muchas Yo gracias. tengo una duda con respecto a la diapositiva de coevolución. Sí. No sé, bueno, cuando se usa eh, parasitoides o algún agente de control biológico, bueno, usted comentaba que cuando hay bueno, es que generalmente las poblaciones o suben o bajan, si eso es que se alcanza un equilibrio o si hay alguna otra razón que quizás no entendí. No, este es el caso de un monocultivo, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿cómo explicártelo? Esos picos poblacionales plaga no se van a dar. Entonces, si uno tuviera un equilibrio, ¿verdad? Si uno tuviera un ecosistema. Entonces, esos picos poblacionales en un ecosistema no van a existir. Por lo tanto, el pico poblacional del parasitoide no existiría tampoco. La coevolución se daría en un seguimiento de una población un poco más baja. ¿Para qué traje yo esto con esos picos tan violentos? Para que ustedes vean cómo sí se puede, digamos, cómo, hablando del concepto de coevolución, cómo reacciona la población del tercer nivel trófico con respecto a la población del segundo nivel trófico. Eso era lo que quería ilustrarles acá, pero no estamos hablando de un ecosistema, estamos hablando de un sistema monocultivo normal, ¿verdad? Donde se dan picos de plagas, que es lo que todos tenemos ahorita. Ok, listo, gracias. Con gusto. Listo, también nos pregunta Pablo, ¿dónde puedo conseguir plantas melíferas? Conozco Diurena lobata, pero nunca he sabido de viveros que las vendan. Ay, Pablo, hay unos que andan en el monte, diría mi abuelo. Entonces, yo soy la señora de las matas, entonces yo ando buscando plantas por todo lado y así es como uno las consigue, pero honestamente en vivero te quedo mal, te quedo bastante mal en realidad. Hay que andar buscando, hay que ir a montear a buscarlas. También nos pregunta Carla, hola, una consulta en reforestación de espacios en la ciudad, ¿cómo podemos aplicar el enfoque agroecológico? ¿Qué sería lo más importante de considerar? Bueno, yo soy agrónoma, te soy sincera, y nunca he evaluado espacios urbanos. Está interesante la pregunta. No sé. Si yo te digo realmente cómo hacerlo, sería que con el perdón de la palabra te batearía.
Podría buscar información. Yo tengo unas amistades en la Universidad de Georgia que sí se encargan del manejo de todo lo que son franjas vegetales en las zonas públicas, ¿verdad? Podría hacerle la consulta. Si te interesa, también déjame el correo. Lo que podemos hacer es que me dejan el correo. Jan, si vos estás apuntando las preguntas o no. No, Rosy, lo que sí estoy anotando son los correos porque aquí me las están pasando por el chat. Ok, vos puedes Entonces, ponerme así, tal vez como una notita de qué era lo que quería cada uno para que no se me olvide, porfa. ok, está bien. Yo le puedo preguntar a este colega, él es agrónomo y es paisajista, entonces él sí podría darte una mejor respuesta. Es que yo solo en la parte agro he trabajado, ahora cultivos como tal, establecidos en campo, de monocultivos prácticamente, uno que otro eh, semipolicultivo, pero ya si urbano, urbano, te mentiría. Ok, bueno, aquí está, nos pasó el correo. Y Ujú. bueno, Carlos Peña nos pregunta, ¿qué tipo de barreras vivas puedo utilizar en piña para reducir el riesgo de insectos? Ay, en Piña. Habría que hacer tú, Carlos Peña se llama, don Carlos o Carlos. Bueno, habría que hacer un estudio, Carlos, de qué es el problema que tenés. Me imagino que es Dismicoccus breviipes, ¿verdad? Entonces tenemos que alejar a Solenopsis, que es vector de Dismicoccus. Me imagino que tecla, que se atrae mucho con las zonas boscosas, también he visto eso, edafria. Entonces habría que ver, estudiar bien de esas plagas qué hospederos alternos tienen. Lo digo porque yo no trabajo en Piñales y la gente que está en Piñales está el día a día. Yo a veces voy a hacer inspecciones y los mismos agrónomos de ahí me dicen, es que esa maleza atrae demasiado a la tecla, por ejemplo. Entonces, es buenísima para traerla. Entonces, ya sabemos muy bien que esa no debería utilizarse. Pero entonces, conociendo bien, por ejemplo, una tecla, qué parasitoide se ha identificado o qué depredador podríamos usar, no sé, unas crisopas. Si pensamos en una crisopa para que acabe con Dismicoccus, por ejemplo, podría hacerse una prueba pequeñita. Entonces, podríamos buscar alguna especie polinífera donde se desarrolle bien o alguna musácea, que normalmente ellos viven en las musáceas muy bien, en las platanillas. Entonces, habría que hacer un estudio muy bien. Como yo les decía, no hay recetas. Y en piña yo no lo he trabajado. Normalmente la gente en piña no está dispuesta a sacrificar rendimientos para hacer pruebas, al menos de lo que yo he visto y he conocido, ¿verdad? Para hacer un tipo de prueba de esto que no se hace en un corto tiempo, ¿verdad? Hay que evaluar bien rendimientos y hay que ir haciendo una transición. Entonces, normalmente esto se debería hacer en una parcela o un lugar experimental donde uno pueda controlar este tipo de condiciones y pueda tener resultados bastante precisos y confiables. Porque cuando uno lo hace ya directamente en una plantación, usted no, digamos, mentira que a usted le van a dejar de aplicar algo y tal vez usted liberó un biocontrolador o tal vez estás evaluando algún producto y ya te interactuó con otro. Entonces sí habría que hacer el estudio. No sé si tal vez es agrónomo y le interesa aprender un poco más sobre cómo podría hacerlo, con mucho gusto yo le puedo guiar, Ok, gracias, Rosy. con Aquí gusto. tenemos, bueno, comentarios de Braulio González en caña de azúcar. Ujú. Bueno, Perdón, para, muchísimas gracias por la información. Con todo gusto. Y yo con gusto estoy abierto a más. Yo le escribo mi correo. Muy amable. Perfecto. Yo al final creo que yo puse aquí, bueno, ¿por qué les estoy poniendo yo mi celular? Porque vean, como a veces estamos en teletrabajo, yo tengo todas las llamadas direccionadas a mi celular. Entonces, la verdad es que es lo mismo que me llamen al celular. Eso sí, les agradezco que no me llamen en altas horas de la noche o fines de semana, pero con gusto cuando tengan una consulta, para eso estamos. La idea de estas charlas es establecer estos espacios y también conexiones y contactos para poder ir juntos encaminados a la capacitación de nuestros productores, de nuestra sociedad civil y de también hacer el cambio, ¿verdad? Ir haciendo una transición de las cosas que no estamos haciendo tan bien. Sí, Yancy, perdón, dime. sí, bueno, Laura Méndez nos pregunta, ¿qué depredadores se pueden utilizar para las plantas de chile y que se tiene mosca blanca? Esta combinada con culantro castilla, ajo y apio.
Ok, bueno, hay una serie de posibilidades a nivel de controladores biológicos que se pueden usar. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a ser completamente honesta, es lo mismo que digo cuando doy la charla de biocontroladores. En el país hay muy pocos productos inscritos. Es una tristeza, es una lástima, porque hay mucho potencial. Y en otras latitudes, como en México, que está tan cerca, para mí México es un ejemplo a seguir. Entonces, de ahí yo motivo a todos a que tengamos, ejerzamos presión para que haya cada día más oportunidad para todos estos depredadores y parasitoides que no llegan a nuestra latitud. O bueno, también motivo a la gente a que los reproduzca aquí, los registre y los utilice y los comercialice. Y bueno, también a las autoridades para que a nivel de controladores biológicos, pues se pueda hacer algo para facilitar también el ingreso de estos productos, ¿verdad? Que yo siempre digo, la opción química no es la única, ya lo vimos en esta charla. Entonces, mira, hay dos empresas que yo conozco ahorita y no estoy diciéndolo con el afán de hacerle publicidad a ninguna. Está Copper y está BioVest, que ellos traen de Holanda y de Bélgica, si no me equivoco. Entonces puedes entrar a la página de ellos y ahí vas a encontrar. De hecho, ellos tienen tantísima información que hasta te pueden decir qué moléculas químicas no debes utilizar y en qué momentos. O por ejemplo, si a veces uno está utilizando o liberó un parasitoide, si va a utilizar una molécula, te va a decir cuánto te va a matar de esa población que liberaste. Entonces ahí es donde uno puede tomar bien decisiones, ¿verdad? Obviamente siempre monitoreando y conociendo muy bien tanto a mi plaga como a mi biocontrolador. Entonces puedes entrar ahí a esos dos y ahí vas a encontrar toda la información. Aquí a nivel de Costa Rica los trae y bueno, y de nuevo motivar a que puedan, de nosotros, sociedad, bueno, sociedad civil y los técnicos y todos podemos ejercer presión en todas las vías para que pueda haber cada día más variabilidad y más diversidad de productos de este tipo. Muchas gracias, Rosy. Bueno, esas son todas las Listo. consultas que hay por el chat. No sé si alguien quiera comentar algo para ya dar finalización a la charla del día de hoy. Bueno, yo creo que no. Entonces, Rosy, muchísimas gracias. Muy buena la charla, como siempre. Esperamos que les haya sido útil, ¿verdad? Todas esas consejos y todas esas cosas que Rosy nos ha contado hoy. Igual ahí tienen, ¿verdad? El correo de ella, el número de teléfono por aquello, ahora que quieran escribirle, hacerle una consulta, entonces pueden hacerlo directamente con ella. Y también les pido estén pendientes de la página de la SFE, ya que se van a estar dando ese tipo de charlas, ¿verdad? Más seguido para ustedes y que estén Sí. ahí en... Ajá, Rosy. Yo también quería agradecerle, bueno, a don Esaú, a Yancy y a Ujú. todos los del equipo de UCRA, ¿verdad? Por la oportunidad. A mí me apasiona realmente este tema, biocontroladores, manejo integrado de plagas. Eso es como, yo soy una abanderada de estos temas y me encanta siempre compartir con todos. Me encantan los contactos. Yo realmente creo que el agro va a lograr salir adelante si todos nos unimos. Y cuando digo todos, no es ver al agrónomo por allá, al productor por allá y a la sociedad civil, a todos los ciudadanos costarricenses por aparte. No, todos tenemos que tener información para poder saber filtrar lo que nos dicen los medios, ¿verdad? Que no siempre son las realidades del país y a que tengan un criterio más informado, con más conocimiento para poder tomar decisiones. El ciudadano que pueda decidir qué consume, porque es una realidad que todo este mal manejo que se ha dado y este círculo vicioso, pues de ahí nos afecta en calidad de los productos, ¿verdad? Muchos tienen residuos de agroquímicos y es lo que nos estamos comiendo muchos. Por otro lado, el productor está gastando de una forma desconsiderada sin darse cuenta. Podría hacer muchísimo más rentables y saludables económicamente también su sistema productivo. Y por el otro lado, nosotros los agrónomos, yo siento que hemos estado muy dormidos en muchas áreas y es una oportunidad muy importante de darle valor agregado a nuestros servicios, de darle un valor agregado a nuestra producción agrícola, de no quedarnos como Costa Rica, el país que más consume o uno de los que más consume agroquímicos en el mundo. Eso es vergonzoso porque eso quiere decir que nosotros los agrónomos somos bastante vagos, ¿verdad? No pensamos en otras cosas. Entonces tratemos de cambiar ese chip
Les agradezco montones, los felicito por querer ver algo diferente y que no es tan diferente, ¿verdad? Ya esto se viene hablando y los invito a que nos unamos. Muchísimas gracias. Gracias, Rosy. Nada más voy aquí a darle pausa a la